que perfectamente es más grande que la moto entera, ¿eh? Y aquí es el geyser más puntual del mundo. Good morning. Good morning. Bueno, el mundo nos espera. Pues ayer terminamos acampando en un valle de montaña espectacular, pero no porque lo tuviéramos planeado, sino que nos dejaron completamente tirados en el último momento. Todo estaba organizado, teníamos un sitio donde poder quedarnos, pero la persona que se había ofrecido para acogernos simplemente desapareció. Nos dejó sin respuestas y sin acción, así que hemos tenido que improvisar. Y la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias de lo que llevamos de aventura. La caída del sol entre las montañas, despertarnos con esas vistas, esto es lo que hace que cada uno de los viajes en moto sea único. La incertidumbre, los giros inesperados, los momentos en los que la carretera de golpe te sorprende cada vez con algo aún mejor de lo que uno esperaba. Y ahora vamos camino de las Mesa Falls. Estas son una de las cascadas más impresionantes de toda esta parte del país. Están completamente rodeadas por bosques, misterios y además tiene una historia que pocos conocen. La gente local dice que estas cascadas están formadas por la furia de antiguas erupciones volcánicas. Incluso algunos exploradores afirmaron escuchar susurros de antiguos indígenas entre los rugidos del agua. No sé si será leyenda o realidad, pero bueno, vamos a averiguarlo. Parece que hemos llegado a la zona sur de las cascadas. Espero que no esté cortado por la nieve. Vamos a ver. Madre mía. Por ahí parece que empieza a estrecharse. Yo creo que pasamos. El mayor problema es que algo de todo este agua que hay en el suelo no sea agua y sea hielo, porque llevamos neumáticos completamente lisos. Estamos en las Mesa Falls, Idaho, subiendo a Yellowstone. Por $5 tienes el parking, aunque hasta finales de temporada te toca hacerlo andando, pero bueno, es 1,5 kilómetros aproximadamente. Ahora las vistas merecen la pena. Cuidadito con la moto y la nieve. Si estas eran las cascadas pequeñas, no quiero saber cómo van a ser las grandes. Y ahora ya nos dirigimos a la última zona de nuestro recorrido en el norte del país. Se trata del primer parque nacional del mundo, el legendario Parque Nacional de Yellowstone. Se trata de un supervolcán activo, uno de los más grandes del planeta. De hecho, su última erupción fue casi hace 640.000 años y se calcula que debe erupcionar cada 600.000. Por eso hay tantas películas modernas que comienzan el apocalipsis en esta zona. Tenemos una gran posibilidad de encontrarnos con todo tipo de animales. Actualmente es la época de apareamiento del bisonte y comienzan a bajar a los grandes valles junto al deshielo. Esto trae a los osos, lobos y todo tipo de depredadores que se alimentan de estos animales. Así que yo creo que apunta bastante bien. Y ahora mismo estamos atravesando Island Park. Este es uno de los sitios con la temporada de nieve más larga de todo Estados Unidos. Hay algunos años en los que la nieve en esta zona puede llegar a durar hasta 9 meses. Además que no es cualquier nevada. Aquí han llegado a acumularse más de 3 metros de nieve. Cubre por completo las carreteras, las casas. Incluso mucha gente tiene que tener pequeñas quitanieves o pequeñas excavadoras en casa. Aquí ir al supermercado, al hospital o incluso al banco puede ser una odisea. Otra curiosidad es que esta ciudad es la más larga del mundo por extensión.
Puedes conducir por más de 80 kilómetros sin un solo semáforo, solamente tú, la moto y la carretera. Ahora, teniendo en cuenta lo mencionado del clima y la fauna local, yo tampoco le pisaría mucho en esta carretera. Me imagino que por toda esta zona los animales son los auténticos semáforos. Esta noche vamos a dormir en casa de Kevin, que nos ha ofrecido su casa y además es piloto comercial, así que es un hombre que pasa la vida entretenido entre la carretera y el cielo. También es motero y seguramente nos pueda dar un montón de recomendaciones sobre las partes más peligrosas que hacer y que no hacer cuando nos encontremos con los animales. Bueno, pues ya estamos llegando a casa de este hombre. Hemos tenido que hacer una salida de la carretera principal y de hecho nos encontramos a apenas pocos kilómetros de la entrada oeste del parque. Aquí el terreno se ha sobrevalorado en cuestión de 20 o 30 años en un 500%, gracias a la llegada del turismo masivo. Realmente, si consigues adaptarte a este clima extremo o tal vez te guste la vida de ermitaño, tiene que ser una auténtica pasada poder vivir aquí. Ya se empiezan a ver estas casitas típicas de madera y muchas están construidas por los propios padres o los abuelos de la gente que antiguamente vivía aquí, los que construyeron las casas con sus propias manos. En casa de Kevin, un motero del grupo Adventure Rider, que nos ha acogido en su casa. Además nos ha dejado esta habitación interior para dormir calentitos, porque como os veréis ahora está todo lleno de nieve. Además nos ha enseñado cámaras de su porche y por las noches ha habido algunos osos que merodean por aquí. Así que bueno, en principio hoy y mañana dormiremos con él, que estará aquí en casa, y quizá la tercera noche tengamos que acampar en el porche. Hoy tenemos barbacoa americana. Sí. Hemos podido limpiar la moto, al fondo, limpita. El menú de hoy. Ha disparado un arma. It's your choice. Nope, it's ready. It's already ready. So. Yeah, that should be up against your shoulder, but so it help you aim, but. Has limpiado la moto. Hemos lavado la ropa. Es el día perfecto. ¿Qué tal le sienta el frío a la moto? Vamos a ponernos calentitos, organizar todo y mañana rumbo a Yellowstone. I am off to invisible grounds. Don't know when to stop. Returning, it's not the way for me. Only a mile to go. Florida y también de Florida, 2 matrículas de Florida. Esta gente viene de la otra punta del país, como nosotros. El pase anual que cubre la mayoría de parques nacionales del país vale $70. La entrada de vehículos 35 y motos 30. Oficialmente acabamos de entrar en el Parque Nacional de Yellowstone. Desde este punto nos vamos a ir adentrando en uno de los pocos supervolcanes activos del planeta. Acabamos de entrar al parque nacional más antiguo del mundo, pero detrás de sus paisajes impresionantes se esconde un secreto aterrador. Estamos conduciendo sobre un supervolcán activo. Debajo de nuestras ruedas hay una caldera de magma hirviendo. El parque nacional de Yellowstone es literalmente una bomba de tiempo geológica. La caldera del supervolcán bajo el parque mide unos 72 kilómetros de ancho, y si este gigante despertara, la explosión sería 1000 veces más potente que cualquier bomba nuclear. Una explosión así generaría un invierno volcánico
volcánico que taparía el sol durante años. De hecho, hace 640.000 años, una erupción masiva de este supervolcán arrojó 240 kilómetros cúbicos de ceniza volcánica, lo cual es suficiente para cubrir gran parte de América del Norte e incluso alterar el clima del planeta. Este parque alberga casi la mitad de todos los géiseres que hay en todo el planeta. Esto incluye el más potente del mundo y el más grande de todo Estados Unidos. now. I'm learning the path as I go. Everybody knows it's spoken on the radio. There is a truth in the lies. I dare to leave you twice. There's no tomorrow here. I feel that I'm all out of time. So tell me you stay behind and make sure I get to the end. I hope you can see in the dark. Mira ahí al fondo, Mari. Los primeros bisontes. Parece que están empezando a cruzar la carretera. Fíjate en el tamaño que tiene, ¿eh? Es enorme. No, mira, allá al fondo se ven las crías. Qué chulada. Pedazo de bicho. Al menos los cuernos no son muy grandes. Pero como te mide uno de estos, creo que los más grandes llegan a los 900 kilos. Hoy vamos a recorrer toda la zona del Geyser Basin, que concentra la mayor cantidad de géiseres activos del planeta. Ya se pueden empezar a ver a lo lejos las calderas y el aire que está impregnado con el característico olor a azufre de esta zona. La verdad es que impresiona bastante, sobre todo pensar que aquí debajo de la superficie hay un volcán gigante dormido y que siempre existe esa posibilidad de que pueda despertar en cualquier momento. Eso sí que es una sensación que pone un poco los pelos de punta. Por lo general, las carreteras y accesos a los parques naturales de Estados Unidos están muy bien conservados, aunque haya tramos en reparación como aquí en Yellowstone después de las grandes inundaciones o al finalizar las grandes nevadas de invierno. El gobierno de Estados Unidos tiene un sistema de respuesta que asegura que los parques nacionales se rehabiliten rápidamente después de cualquier tipo de desastre como derrumbes o las inundaciones. Es un sistema de acción rápida ante catástrofes que deriva directamente del gobierno central. I keep looking for love, yeah, in hot city nights, where cardboard campers fill the streets. That's where reality bites. Pues ya estamos entrando en la zona del famoso Old Faithful. Este es uno de los géiseres más famosos del parque, sobre todo por su puntualidad en las erupciones. Es el géiser más puntual del planeta, de hecho. Aquí justo enfrente está el hotel. Está construido casi en su totalidad con madera local que proviene de los árboles que han ido cayendo en todo el área del parque. El techo del lobby tiene más de 22 metros de altura, con unas vigas gigantescas cogidas directamente de los troncos que han caído del parque. Ahora hemos estado mirando y para tener las vistas privilegiadas al geyser hay un precio medio por habitación de unos $250 hasta $400 la noche. Así que nada, me da a mí que nos volvemos con nuestro amigo porque esto se nos va de precio. Pero bueno, al final donde realmente ocurre la magia es a unos 100-150 metros del hotel, donde ocurren todas las erupciones volcánicas. De hecho, dentro del hotel hay un reloj donde pronostican cuándo será la próxima erupción del Old Faithful. Prácticamente tienes varias erupciones al día. Queridos amigos,
Llegamos al Old Faithful. Bueno, no he podido ver los primeros bisontos. En cuanto al geyser Old Faithful, no es el más grande, pero su puntualidad es asombrosa, ya que es el geyser más puntual del mundo. Ha estado erupcionando casi de forma constante desde que se descubrió en el siglo XIX, lanzando entre 14 y 32.000 litros de agua hirviendo por erupción. Llegamos a las pasarelas de Yellowstone. Hemos podido ver la erupción del Old Faithful aproximadamente cada 90 minutos. Y bueno, lo importante es no ponerte a contraviento, ya que toda la humedad, todo el vapor te da de cara y no puedes ver el chorrito de agua. Así que es importante saberlo para no tener que esperar otros 90 minutos y ver otra erupción. El resto nada, caminitos, pasarelas. Puedes echar 2 días en ver la zona sur de Yellowstone, que es un 8, y te faltaría tal vez otro, si no quieres ir con prisas, para poder verlo con calma. Algo a tener en cuenta es que el suelo aquí literalmente respira. Los campos de géiseres están en constante movimiento y la presión bajo la tierra hace que el suelo se expanda y colapse con el tiempo. Se han creado cráteres inesperados en cuestión de horas. Y ahora nos dirigimos a uno de los sitios más esperados de todo el parque, es la Grand Prismatic Spring. Por lo que dicen, este es uno de los paisajes más espectaculares y únicos de todo el mundo. La Grand Prismatic Spring es la tercera piscina termal más grande del planeta. La temperatura de su agua oscila entre los 70 y 80 grados. Lo que realmente hace a esta piscina tan única son sus colores. Los colores intensos que ves, un arco iris de azules, verdes, naranjas y rojos, son el resultado de los microorganismos que viven en ella. En las zonas más frías de la piscina, las arqueas tienen un tono verde, mientras que en las áreas más calientes dominan los tonos rojos y naranjas. Seguimos con nuestra ruta, pero ahora vamos a alejarnos un poco de las zonas de los géiseres. El olor a azufre está por todas partes. La verdad es que estar cerca de los géiseres es espectacular, pero al mismo tiempo el olor a azufre puede volverse un poquito intenso. Así que ahora vamos a buscar un sitio más tranquilo. Vamos a ver si podemos disfrutar de un buen descanso y hacer algo de comer con el camping gas. Supervivencia en extremis. El Norris Geyser Basin es el área geotérmica más activa y caliente de todo el parque, y su gran protagonista es el Steamboat Geyser, conocido como el geyser más alto del mundo. Puede lanzar agua hirviendo a más de 100 metros de altura. Pero lo más increíble de este fenómeno es que desde su reactivación en marzo del 2018, el Steamboat ha mostrado una frecuencia de erupciones mucho mayor en comparación con las décadas anteriores. Pues como decíamos, hemos llegado al Geyser Norris, zona del Porcelain Basin, y aquí tenemos el resultado del deshielo una vez más. Camino al parking cerrado, inundación total. Llegamos al Morris Geyser, donde podemos encontrar nubes muy densas con cielos completamente despejados. Hemos tenido de todo: lluvia, sequía, calor, frío, nieve, sin palabras. Pero bueno, el 7 de mayo erupcionó uno de los géiseres, así que aún tenemos la caldera sonando. Mira, María, a la izquierda. Tenemos aquí una pequeña manada.
Madre mía, es que son enormes. Están ahí comiendo tan panchos, rodeados de gente como si nada. Fíjate, todavía han visto al coche. Pero lo que no sé es qué está haciendo, se le queda ahí mirando. Ahora fíjate la calma con la que van, en toda la pachorra del mundo. Se quedan mirando a los coches y luego siguen su camino. Mira, ahí delante tenemos el resto de la manada. A la derecha. Buah, son espectaculares. Fíjate en el tamaño que tiene el centro. Que perfectamente es más grande que la moto entera, Qué poco me gusta cuando se quedan mirando. Boom, boom, there's a knock at the door. But don't freeze in your tracks. It's that chance that you've been waiting for. It's the light coming through the cracks. When life shows an open door, come on, step through. A chance like the purest gold. Come on. El día de hoy ha sido espectacular. La verdad es que me tiene sin palabras. Hemos recorrido zonas espectaculares, todas las áreas geotérmicas, hay manadas de bisontes por todas partes. En algún momento he sentido bastante respeto, sobre todo cuando se han acercado, se nos han quedado mirando con los cuernos, pero bueno, de momento parece que no ha pasado nada. Ya hemos recorrido un tercio del parque y todavía nos queda la zona de alta montaña, los grandes valles, las manadas de alces, los osos grizzly, y espero que no los encontremos con demasiada nieve. Yellowstone ha resultado ser un lugar increíble. No sabemos muy bien ni cómo describirlo. Es algo como si estuvieras en otro mundo, donde la naturaleza sigue su propio curso sin ninguna prisa. Los géiseres, las aguas termales y esa sensación de estar rodando encima de una caldera volcánica nos ha dejado sin palabras.